Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Sanan. Gracias por nuevamente estar aquí conectados. El día de hoy tenemos una historia más igual de especial e importante que va a ser contada por Junior Sandoval. Bienvenido. Hola a todos, qué bueno poder estar aquí, de verdad, gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte por acá. La verdad es que es una historia que estoy muy ansiosa por escuchar y espero que ustedes también, porque Junior es una persona que conocí por un grupo que hay acá en la ciudad que se llama Portadores, que luego me encantaría hablar más de eso. Pero es un grupo, creo que ya también habíamos hablado de otro grupo en el podcast, que es Let's Go, pero bueno, este es un grupo, digamos, con un enfoque más diferente, más hacia la adoración. Y yo dije, wow, este hombre tiene una historia maravillosa con Dios, hay que mostrársela al mundo. Entonces, pues, muy contenta de que estés acá y que nos puedas contar. Bueno, yo sé que tenés 20 años, servís a Dios, seguís a Dios, pero digamos que, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, desde chiquitico, nacido cristiano, o cómo ha sido eso? Bueno, pues sí, todos me hacen la misma pregunta, porque quizás tengo muy poca edad y la gente se queda asombrada de lo que pueden ver en mí, pero no soy yo, es Dios, tranquilos. Y desde pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia y me comenzó a apasionar mucho, pero mucho Dios. O sea, no sé, pero recuerdo que cuando yo iba a la iglesia me apasionaba mucho la adoración. Yo veía el altar y yo decía, Dios mío, yo me gozaba, yo brincaba. Y entonces cuando yo hacía eso y salía a la escuelita de niños, la profesora me decía, hoy les vamos a premiar a Junior porque Junior estuvo en alabanza gozándose, así tienen que ser todos los demás. Entonces ya eran dos motivaciones, que me premiaran y Dios que obviamente estaba ahí. Eso fue Claro, claro. mis inicios. No, súper bacano, desde chiquito apasionado. Y sobre todo por esa parte de la oración, ¿no? Que también es como en lo que te mueves también ahora. Pero entonces, digamos, bueno, muchas personas desde niños conocen a Dios y sirven a Dios, bueno, o lo siguen más bien como que van a la iglesia y tales. Pero en esa travesía de, pues, de niño a adulto, bueno, adolescente, preadolescente, ¿qué ha sido lo más duro que has vivido? ¿Qué ha sido ese momento más impactante allí? Pues yo creo que todos tenemos esa etapa de los que nacimos en el Evangelio, todos tenemos esa etapa de decir, ok, hasta aquí, ahorita sí lo va a servir bien al Señor. Porque creo que desde niño, por mucho que uno tenga pasión por Dios, uno hay momentos donde no los toma bien en serio o comienza a crecer y en la adolescencia te comienza a decir como que bueno, eso es puro cuento de los mismos cuentos que nos echan en, en las fábulas que han pasado, bueno, en fin. Entonces, creo que en cierto punto yo dije, voy a servir al Señor, pero para que llegara a eso, o sea, yo creo que Dios me estaba llamando ya como era porque yo no estaba como tan bien metido y Dios me estaba llamando ya como era, pero antes de eso pasó algo que marcó mucho mi vida y desde ahí yo digo, le serví al Señor. Y fue como eh, un Día de las Madres, Ok. hace el 2016, creo que fue eso, y no tengo muy bien en memoria eso, pero creo que fue el 2016 donde en el Día de las Madres se nos quemó la casa. Oh my God. Eh, Nosotros tuvimos un evento el día sábado con mi hermana que le estaban celebrando sus quinceañeros y lo hicimos donde mi abuela, pero el día domingo, este, nos fueron a avisar donde mi abuela que la casa se nos estaba quemando y eso fue súper trágico, súper, o sea, ese fue el punto de iniciar nuevamente todo, absolutamente todo y yo dije, este es el momento donde le tengo que servir a Dios porque creo que ya nada más vale. Pero para ti fue, o sea, esa quemada de la casa fue un choque, un enojarse con Dios, o fue un aviso, ¿qué significó ahí en ese nivel? Yo creo que todas. Obviamente me enojé con Dios porque yo le decía, Señor, pero ¿por qué permites esto? O sea, Claro. si siempre nosotros hemos estado, no habíamos estado como era, pero si siempre hemos como seguido, me enojé súper con Dios, fue un choque demasiado, por también el colegio, me vi muy afectado, me hacían demasiado bullying
aunque lo cogieran de recocha, pero fue un trato de Dios, creo que fue un trato de Dios, donde yo dijera, ya más nada vale. O sea, habían pasado tantas cosas graves a mi alrededor que yo dije, ya nada más vale, el único que vale es Dios y tengo que atender un llamado que no está haciendo. O sea, fue como ese lugar seguro, después de la tormenta. Literal, fue Dios. Wow, tremendo. Creo que no había escuchado la historia de una persona que se le hubiera quemado la casa. Me parece súper tenaz. Pero qué bacano que hubiera sido esa oportunidad para acercarse a Dios, ¿no? Porque sabes que muchas veces, si eso malo no hubiera pasado en nuestras vidas, jamás hubiéramos tomado la decisión, ¿no? ¿Qué opinas vos de esos momentos como super peyes que tenemos que vivir y que a veces decimos como, ¿por qué? Yo creo que en esos momentos donde las cosas son tan difíciles, debemos de aprender a confiar en Dios, Ok, ¿sí? Quizás yo no tenía la plena seguridad como la tengo ahora en los momentos más difíciles que paso, como lo pasé en ese momento, porque ahí no estaba como tan fiel, pero sí sabía a quién ir, ¿sí? O sea, yo sabía que ya todo en la vida ya no importaba nada, sino Él, ¿sí? Sin importar lo que haya pasado, sin importar de que yo tuviera rabia o estuviera frustración por lo que Dios había permitido, pero aún así yo dije, la única solución es Dios. Entonces yo creo que esos momentos más difíciles que nosotros pasamos, debemos de aprender a saber de que Dios está en el asunto, ¿sí? De que sin importar, y recuerdo una historia en la Biblia y es donde Marta le responde a Jesús y le dice, Jesús, si hubiera estado, mi hermano no fuera muerto. Pues te mandamos a llamar, tal, no llegaste. O sea, yo creo que ahí es donde muchos le cuestionamos al Señor y le dijimos, Señor, si hubieras estado, no me hubiera pasado esto. sí. Pero creo que aún en esas cosas, cuando Jesús le dice, esto es para que la gloria de Dios se manifieste, creo que no solamente vio, Jesús mostró esa parte celestial, lo poderosa de Dios. Creo que también mostró la parte sencilla de un hombre. Claro, porque de hecho cuando mencionas esa historia no fue como que él le dijera de una vez desde ahí, no, Lázaro ya está vivo. O sea, sí lo dijo como que voy a hacer el milagro, pero era necesario que esto pasara para poder mostrar mi gloria más, ¿no? Entonces yo siento que es como una esperanza constante de que siempre que pasa algo malo que se sale de tus manos, es porque algo va a pasar para su gloria, algo que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? No, y que Jesús en ese momento lloró, ¿sí? Hoy quizás leemos ese versículo y decimos, bueno, está bien, Jesús lloró y ya. Pero no, o sea, Jesús se puso en la posición de Marta. Aún sabiendo que iba a ser un milagro, él se puso en su posición y dijo, ok, ¿te duele? Te ayudo, te consuelo, pero espérate que va a hacer el milagro. Y creo que en esos momentos difíciles, el Señor no simplemente está para decirnos, hey, todo va a salir bien, todo obra para bien, o quizás las palabras cliché que normalmente escuchamos, sino que Jesús nos dice, estoy contigo, si hay que llorar, lloremos juntos, si hay que pasar la difícil, pasémosla juntos, pero yo voy a hacer algo. Entonces creo que Dios no es diferente a las situaciones que pasamos. Como que bueno, ya Él va a hacer después algo, no. Él está ayudándote en ese proceso, pero después verás la gloria que Él va a hacer. Y mencionas esa palabra proceso y literal lo que estamos hablando, ¿no? Como que el antes, la tormenta y ese después. Y muchas veces no lo entendemos. Pero bueno, digamos que volviendo a tu historia, entonces tú tomas la decisión de involucrarte totalmente en Dios. ¿Te metes en la iglesia más o qué pasa allí? Bueno, como yo era muy adolescente, ¿Cuántos años tenías? tenía como 14 años Ok. y era muy, o sea, todavía era muy adolescente. A mí no me, yo comencé a involucrarme en los jóvenes porque los jóvenes siempre me han apasionado desde niño, o sea, desde Sí, niño, soy. desde niño yo estaba en la iglesia, mis hermanos me llevaban a los cultos de jóvenes y yo me gozaba más que los jóvenes que estaban en ese culto. Sí, sí, sí. Y yo comencé a apasionarme en la juventud y entro al ministerio de la juventud, pero no era como que me tenieran tan en cuenta, ¿sí? Sí. Entonces yo comencé a pasar un proceso dentro de la iglesia que fue fuerte, porque no me tenían tan en cuenta. O sea, no sé, yo creo que cuando nosotros
queremos cambiar nuestra vida para entregarle todo a Dios, pensamos que la iglesia es el paraíso y las maravillas y de que tienen que ser las cosas como nosotros pensamos. Y creo que yo me estrellé con esa realidad. Porque Sí. quizás nunca había estado involucrado en el liderazgo o en el grupo de apoyo, sino simplemente desde por acá, desde vista, y veía todo tan hermoso que cuando me comencé a involucrar fue donde pasan los procesos, Dios mío, más difíciles en mi vida y donde comienzo a esperar y a esperar y a esperar y a esperar más de lo que Dios a mí me había prometido. Pero cuando decís los más difíciles era, digamos, por ese rechazo o por esa falta de aceptación o... Eso mismo, por el rechazo, la falta de aceptación, y yo creo que era algo de mi carácter, Ok. ¿sí? No era algo como que tanto de la iglesia me rechazaba y no, creo que era algo de mi carácter. Creo que cuando no sentía algo bien, ya mi corazón se dolía. Cuando veía algo mal, ya mi corazón decía, ok, no es como tú dices. Cuando no me involucraban en algún plan, ya yo como que no, Nadie me quiere, pero ya mejor me como. un sanito. O sea, Sí. yo creo que el Señor comenzó a tratar con mi corazón dentro, pero no fue un afecto perdón, no fue mm, una guerra de la iglesia contra mí. O sea, fue un trato de Dios y siempre lo he visto de esa forma, fue un trato de Dios hacia mi carácter. Porque quizás y todas las cosas que se desenvolvieron en mi vida fueron tenaz que mis sentimientos, mi carácter, mi ser estaban pero súper destruidos y que yo pensaba que con un solo, ay, yo creo en Dios, creo en sus promesas, todo se va a solucionar. Y qué importante es tener en cuenta como, o sea, pienso que dos cosas de lo que acabas de decir. Primero, esa idea de que la iglesia es un paraíso, o sea, no, sigue siendo humano, ¿no? Siguen habiendo imperfecciones. Y segundo, lo que decís del carácter. O sea, siempre te vas a chocar con alguna imperfección. Lo que pasa es que, más allá de culpar al otro, está en qué voy a hacer yo con eso en mi corazón, ¿no? Y como vos decís, es un proceso, o sea, total, como lo venimos hablando, es un proceso en el que el Señor nos trata y nos trata y nos trata y nos trata. Pero entonces, ¿cuándo es ese punto en el que vos llegas y decís, ya, o sea, ya estoy bien, ya me involucro, ya, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, ahí comenzó el Señor a tratar a mi vida y lo trataba. Yo comencé a entender, ¿sí? Sí. De que era un trato de Dios hacia mí, aunque había muchas dudas, aunque yo recibía de todos lados, pero bueno, si allá no te quieres, pero si esto, pero si lo otro, pero si no te aceptan. O sea, es como cuando tú estás hablando frente al celular y el celular, estás hablando de viajes y el celular a las 2 semanas se muestran ofertas de viajes. Ah, Así mismo. ok. Es como cuando tú pasas los procesos y te llegan por todos lados, por todas partes y aún en la calle viendo un letrero, Sí. es decir, ahí no perteneces. Entonces Dios comenzó a tratar con mi vida de una forma muy especial y comienzo a sanar mi corazón. Comienzo a sanar mi corazón. Yo digo, ok, esto no es con la gente, sino conmigo, Señor, esto es conmigo. Ahí llega otro momento donde yo pensaba que ya todo estaba bien y llega un proceso en mi vida donde no me imaginé que iba a pasar. Bueno, cabe aclarar que ya ahí ya me había bautizado, había entrado al grupo de liderazgo, estaba con los jóvenes apoyando, ayudando, no fue fácil, pero ahí es donde empiezo otra etapa del proceso en mi carácter que fue súper difícil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Resulta y pasa que pasaron algunas cosas, algunos problemas que, bueno, si cuento eso, aquí me extiendo. Me pasaron Sí. algunos problemas donde a mí me pusieron en disciplina. Sí, me pusieron en disciplina. ¿Pero fue por peleas o...? Y bueno, es que yo estuve involucrado en una pelea Ok. que no era mía, que no pegué, nunca peleé. Siempre el Señor ha sabido que yo en esa pelea nunca estaba ni altarero, ni simplemente entré a defender, Ok. pero donde me vi involucrado y donde el pastor me dijo, eso no es buen testimonio, así que estás en disciplina. Ok, te sientas. Me siento 1 año y medio en disciplina. Nunca pensé en mi vida que una disciplina durara tanto. Yo había escuchado de personas que habían durado en disciplina 1 mes, una semana, un tiempo, pero 1 año y medio en disciplina, o sea, eso fue un proceso donde yo le dije, Señor, trata conmigo. Junior, de pronto mucha gente no sabe qué es estar en disciplina. ¿Qué es estar en disciplina? Ok. En una en el contexto de la iglesia, pues. Bueno, en el contexto de la iglesia, estar en disciplina es como lo dice la palabra, disciplinarte.
en ciertas áreas de tu vida, ¿sí? Donde no lo haces bien y es visible ante la sociedad y donde tienes que tomar un tiempo para reflexionar con Dios y decir, ok, no lo estoy haciendo bien, vamos a crecer, vamos a cambiar. O sea, Creo que esa es la disciplina. en ese momento significó como, digamos, ya no estabas en liderazgo ni sirviendo en nada. Solamente, digamos, en ese tiempo de reflexión, pues. Una de las cosas que yo siempre amé cuando llegué a la iglesia fue servir a Dios a través del aseo. ¿En serio? Los jóvenes, a ninguno no le gustaba hacer aseo, pero yo amaba. Ay, Dios mío, qué corazón. Yo, literal, yo no sé cómo, Sí, yo porque ni yo no sé, tampoco. pero y el pastor decía, ¿quién quiere hacer aseo? Y como mi juego estaba full, yo decía, yo era el del aseo, yo era el del aseo, yo era el del aseo. Nadie, ninguno de los demás líderes quería, yo era el del aseo. Cuando me ponen en disciplina, lo que más me duele es eso, me duele eso. Y el día que me pusieron en disciplina, estábamos ensayando una obra de teatro. Y le dije, muchachos, no voy a estar aquí. O sea, fue duro. Claro. Fue difícil porque lo que yo amaba y lo que yo pensé que ya estaba como estable en mi vida, comenzó a tomar un stop. Y no un stop de días. Porque a mí no me dijeron, vas a estar en disciplina 1 año y medio, ¿no? Fue hasta que él dijera, ok, he visto tus frutos y estás ready, ya quedas, o sea, ya puedes servir otra vez. Pero no, o sea, creo que los días eran desesperantes, ver que quizás decían en el grupo quién va a ser aseo y nadie decía, yo como que quería, Dios mío, pero por favor, o sea, si la disciplina, yo decía, si la disciplina es un castigo, yo debería estar haciendo aseo. O sea, sencillamente no. A mí me dijeron, ni una silla puedes levantar. Y de verdad eso fue un proceso muy duro en mi vida porque algo que a mí me ha gustado siempre es servir. Ajá. Entonces, ahí comenzó un desespero impresionante en ese proceso. Pero ¿consideras que fue para mal o para bien? Ahora considero que fue para bien, Ok. obviamente, ¿Por qué? porque me ayudó a acercarme a Dios. Más que cambiar mis actitudes o que cambiar mi carácter o que cambiar mi forma de ser, creo que me ayudó a acercarme al corazón de Dios. Hay una palabra que hace poco recibí que ha sido muy especial en mi vida y es que cuando un arquero un arquero de flechas, Okay. va a lanzar una flecha, el primero toma la flecha hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás para lanzar esa flecha lo más lejos y mientras más atrás lo tome, más lejos cae esa flecha. ¿Sí? Es como coger impulso. Exacto. Entonces yo creo que ese scope de ese proceso no fue ok, la flecha está lista, sino que comencé a sentir como Dios me echaba hacia atrás, no para llegar hacia cierto punto, sino que cuando el arquero echa la flecha hacia atrás, la flecha se acerca a su corazón. Y esa palabra la recibí y creo que ese fue el proceso. Eso fue lo que aprendí. Eso fue lo que yo digo me sirvió para bien. No tanto de yo coger el impulso y decir, hoy soy quien soy por esa disciplina. No, es decir, cuando esa flecha se echó hacia atrás, me acerqué al corazón de Dios. Y creo que ahí comencé a investigar mucho el corazón de Dios, demasiado, o sea, de muchas formas. Y mi carácter comenzó a cambiar. Me leí un libro que se llama, perdón, Quebrantamiento. Y comencé a ver cómo era el quebrantamiento, cómo era el corazón quebrantado en las manos de Dios. Y entendí de que ese tiempo era un tiempo para acercarme a Dios. No tanto ni para dejar las actividades que hacía, sino para acercarme a Dios. Wow. Me encanta porque incluso te voy a preguntar, cuando dijiste, yo no sé lo que soy hoy en día solo por eso, justo te voy a preguntar, ¿eres lo que eres hoy en día por eso? Pero entonces, lo que nos hablas, pues todos los frutos de ese tiempo de disciplina, de reflexión, ¿qué tanto entonces ha influido a lo que vos sos hoy en día? Digamos porque pues hoy en día sabemos que estás muy involucrado en todas las cosas de Dios. De hecho, creo que lo sirves a Dios tiempo completo, ¿cierto? Un momento, sí. Entonces, o sea, ¿qué tanto influyó eso?
digamos, en una balanza, ¿qué tanto eso y otras cosas, pues? Yo creo que mucho, Ok. mucho, mucho. Y una de esas cosas fue la obediencia, la sujeción. Porque yo era una persona de que, uf, a mi pastor no le gustaba Trastorno, la canción de Trastorno. No, por favor, me muero. Y yo no lo hacía por respeto, no lo cantaba por respeto a él, pero cuando estuve en disciplina, yo, Todos los días. y lo cantaba y yo lo hacía para que él me viera, ¿sí? Entonces, Ok. creo que, obviamente, estamos viendo la parte buena, ¿no? De ahora, pero creo que en ese proceso comenzó el Señor a tratar mi corazón y mi corazón no fue tratado de la buena forma de que, ok, eres así, ¿saben? Cambia, no. De que yo me vi confrontado al yo decir, y yo lo voy a cantar a mi pastor en la cara y eso y lo otro, y de que el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es esto? Tenaz. Y yo mismo literal decía, eso no está bien. Sí. Entonces, yo creo que ha influido mucho en la obediencia, en la sujeción hacia mis padres espirituales. Los padres espirituales que ahora tengo no son los mismos que tuve en mi proceso, pero creo que me ha enseñado mucho eso, hacia ellos, hacia estos que tengo ahora y hacia mis padres terrenales, ¿sí? Creo que es difícil como joven obedecer porque uno dice, ay no, las cosas no son así, escuchar trastorno, no, eso no es malo, no, y que tranquilo, y que no me preocupe, pero no, o sea, literalmente es decir, miremos a ver, porque ellos son los que han estado mucho más tiempo que nosotros, o sea, saben más, son sabios Sí. quizás en sus años. Entonces, muchas veces uno tiene que decir, no está bien eso. Y había momentos donde quizás, habían ocasiones donde a mí me decían, tú no puedes hacer esto, pero sí me puedes hacer esto, allí hagamos un mandado. Y yo me sentía súper feo, o sea, yo decía, Usado. sí, yo me sentía usado, yo decía, No. ¿cómo así? y eran momentos donde yo llegaba a mi casa yo llegaba y todo el mundo, ¿y cómo te voy? Yo no hablaba con nadie, me encerraba en mi cuarto y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Pero mi corazón simplemente estaba siendo quebrantado, quebrantado para romper esas estructuras que no eran tan buenas en mí, como quizás el orgullo, como quizás. Entonces creo que eso ha influido muchas cosas en mi vida hoy en día, aunque yo no digo que soy perfecto por ese proceso, Claro. hay cosas que aún el Señor sigue cambiando en mí, pero creo que han influido muchas cosas que yo hoy puedo decir, las cosas no son un relajo, tómala con calma. Yo soy muy extrovertido y a mí me gusta la risa, la burla aquí y allá, la gente sabe que me conoce, pero hay momentos donde uno tiene que saber y decir, hey, y no más respeto, tómalo con calma y creo que eso ha influido mucho en mi vida. Claro, y sabes que me parece lo más importante, el saber diferenciar. Digamos, hablamos de sujeción y obediencia y mucha gente puede pensar, se me viene a mí a la mente, no le están manipulando. Pero creo que la diferencia entre yo reconocer que necesito ser obediente está en tener esa relación con Dios. Por lo que vos decías ahorita, no era porque simplemente a mí, digamos, el pastor me mirara mal por cantar, sino porque yo sentía, bueno, porque tú sentías la voz del Espíritu Santo diciéndote, hey, hay que. Porque yo creo que más allá de, digamos, lo que tú decías, obvio, los padres espirituales, las órdenes que ellos nos dan, también tenés vos que tener una relación segura con Dios para saber que también tiene que ver con Él. Claro, eso es lo que muchas veces no aprendemos a diferenciar, porque cuando no escuchamos la voz verdadera, decimos, no es que Dios me está diciendo que me vaya de la iglesia porque me está pasando esto. Ajá. Y creo que ese es el problema. En cierto momento, a mí me dijeron algo que rompió mi corazón porque siempre me ha gustado la alabanza desde pequeño, lo dije, entonces siempre me ha gustado cantar. Sí. O sea, siempre, aunque me digan que yo no canto bien, siempre me ha gustado cantar. Pero en cierto momento estábamos en un campamento y estuve como, supuestamente yo estaba levantando a la gente como con un radio, ¿no? O sea, conforme el sonido, yo decía a todo el mundo, bueno, a levantarse que ya está hora, que yo no sé qué, y comenzaba a hablar, y comenzaba a hablar. Y en cierto momento, el pastor se me acercó, yo quería ser parte de la alabanza, y se me acercó y me dijo, usted le tiene que decir a Dios que le cambie esa voz, porque así no se va a subir a cantar. ¡Ah! Dios, Y qué literal, eso me marcaba, eso me marcó demasiado, porque
ahí tú dices, ok, pero es la voz de mi líder. ¿Qué, qué, qué es lo que tengo que hacer? Claro que él no me está diciendo algo mal, ¿sí? Ahora yo puedo decir, no, él no me está diciendo algo mal, me está diciendo simplemente que le dijera a Dios que me cambiara la voz y Dios cambia voces. Está bien, Sí. pero en ese momento yo no lo vi así y yo comencé a sentir, me comencé a sentir muy herido por mi proceso, ¿sí? Pero siempre en el proceso donde yo daba lágrimas y le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Dios me decía, tengo un propósito contigo, tengo un propósito contigo. Entonces siempre me enfoqué en que Dios tenía un propósito conmigo, nunca, porque eso puede uno decir, no, pero ¿y quién es ese pastor? O sea, ¿qué le pasa? Vamos a ponerlos. Exacto. Pero sencillamente cuando tú aprendes a diferenciar de que Dios está en medio de eso, sin importar cuán difícil sea para ti o para tu carácter, tú aprendes a no tomar el rencor hacia esas cosas, Exacto. ¿sí? A no tomar como resentimiento y no como que usted fue el causante de que hoy en día yo no esté en la iglesia, los líderes son los causantes, los pastores, y quizás es muy cierto, porque como líderes y pastores muchas veces decimos cosas que no son convenientes, ¿sí? Ok. Pero creo que hoy en día las generaciones nos debemos enfocar en la voz de Dios. No en que la voz de tu pastor está mal o lo que dice tu líder está mal, no. O sea, está bien, o sea, tomémoslo bien, Sí. porque todo lo tomamos a mal, porque todo es como que si me hirió, acérquese a su pastor y diga, oiga, no me gustó lo que me dijo porque me hirió. Yo he sufrido quizás de rechazo y me está rechazando y me siento rechazado. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, claro. creo que ahí es donde comenzamos a hacer iglesia, ¿no? Eso es ser iglesia. La clave está, como dijiste, escuchar la voz de Dios. Porque usamos eso siempre para bien, para crecimiento en Él. ¿Sí me entendés? O sea malo, sea bueno lo que venga, pero Dios siempre usa todo para bien. Siempre usa todo para bien. Entonces, pues, la verdad, muchísimas gracias por habernos contado esta parte de la historia. Yo sé que vendrán muchas cosas más y ojalá vuelvas por acá a contarnos más cosas. Pero bueno, muchas gracias. Que desean amigas. Sí, hombre. Va a tocar hacer parte 2. Parte 2. Sí. Pero bueno, sí. Lo bueno es aprender a conocer a Dios en medio de esos procesos. ¿Sí? No tiene la culpa nadie quien esté entre medio de esos procesos. Por muy difícil que sea, mis padres que no me dejan ir, los que dicen que hay que el pastor, que el cristiano, yo creo que son procesos donde el Señor nos quiere hacer madurar para hacer iglesia. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, aprender a amar esos procesos, aprender a amar esas historias que sanan. ¡Wow! ¡Qué final tan espectacular! Muchas gracias a ustedes por conectarse. No se olviden de seguirnos para que se den cuenta de todo lo que estamos subiendo y pendiente siempre al canal. ¡Chao!